Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 1, 2 y 3. ¿Estamos aquí? Amén. Yo pensé que me habían dejado solo. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer esta palabra. Segunda de Corintios 11. Me hizo acordarme del plan Checampo, hermano Lucas. Había un amigo que le decían el plan Checampo allá en Santiago. No se enchufaba nunca. Segunda de Corintios, capítulo 11, numerito grande 11, numerito chico 1, 2 y 3. ¿Lo tiene? Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y lo haremos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Biblia: ojalá me toleraseis un poco de locura. Abre este signo de exclamación para decir eso. Y después dice: sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice Pablo, expresa un temor que tenía como líder, como pastor de esta iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo, dice Pablo. Jesús. Gloria al Señor. Padre eterno, Dios mío, te damos gracias por estar en tu presencia. Amén. Yo tengo que agradecerte, no puedo dejar de hacerlo por habernos traído hasta este lugar. Señor eterno, porque en el trayecto yo creo que siempre tu mano está presente. Siempre hay dificultades, siempre hay riesgos que se corren, pero tu presencia nos guardó, Señor eterno, tu mano de amor. Y creo que no en vano hemos llegado a este lugar para compartir con tu pueblo, con tus hijos. Porque aquí hay un remanente tuyo, aquí hay almas que son tuyas. Aquí hay ovejas tuyas, Padre mío. Y tú les quieres alimentar, les quieres, Dios mío, nutrir, les quieres bendecir. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tengas misericordia de mi vida. Ante tu presencia y ante ti reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia, aún mis falencias, Dios maravilloso. Pero creo que en tus manos todo es perfeccionado, complementado, aleluya, preparado para la gloria de tu nombre. Prepara este vaso, Señor eterno, para que podamos ser bendecidos, Señor amado. Bendice mi vida, para que tu pueblo sea bendecido a través de esta palabra. Ten misericordia, háblanos, Señor, a cada uno conforme a su necesidad. Yo reconozco, Señor, que sin tu ayuda nada podemos hacer. Y te pido tu gracia y tu bendición. Reprendemos todo prejuicio, toda antagonía, toda oposición, Padre mío. Toda soberbia, Padre, en el nombre de Jesús. Que el único espíritu que tenga lugar aquí sea tu Espíritu Santo, Señor amado. Bendícenos y háblanos. Y para tu gloria nos sentamos a tu mesa por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Démosle toda gloria al Rey. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Y vamos a escuchar la palabra del Señor. Extraña la expresión de Pablo, ¿cierto? Amén. Cuando dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Amén. Raro que un apóstol, un hombre lleno de Dios, diga esto, ¿cierto? Pero hay que entenderlo en el contexto. Una de las cosas que tuvo que hacer Pablo fue enfrentar la oposición a su ministerio apostólico. Estamos aquí. A Pablo, entre otras cosas, se le trataba de aparecido. Decían, para decirlo en chileno, a este tipo no lo llamó Dios. ¿Me está escuchando, no? No. Si este tipo es un palabrero, así lo trataban a Pablo. Este tipo es un oportunista. Le encaraban que no había estado con los 12. ¿Me está escuchando? Ponían en tela de juicio su autoridad apostólica. Pero era solamente por una razón. Primero, porque tenían celo de él. Amén. Por eso menciona aquí la palabra celo. Y también porque no comprendían el llamado que Jesús le había hecho. Porque el Señor le había llamado a él para ser apóstol a los gentiles. ¿Hay alguien que le ve Dios en esta hora? A diferencia de los otros que estuvieron con Jesús, él no estuvo con Jesús. Pero no podemos dudar de el llamado genuino, auténtico que tenía este hombre. Para mí es impresionante el ministerio de Pablo. De hecho, de los 27 libros del Nuevo Testamento, hay 13 que están patentados bajo su pluma. Por decirlo así.
se discute si escribió la carta a los hebreos, serían 14. Amén. O sea, un hombre de influencia, un hombre de Dios. Aleluya. Pero increíblemente, en sus días era cuestionado. ¿Estamos aquí o no? Amén. Era cuestionado Pablo. Sí, amén. Yo veo a un hombre como Pablo, escucho a un predicador como Pablo, no lo cuestionaría. Pero en sus días era cuestionado entre la comunidad cristiana. Amén, Señor. Por eso en una ocasión él dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Sí, Señora. ¿Por qué? Porque él había establecido esta iglesia, Amén. la iglesia de los Corintios. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito Dios. ¿Y por qué menciona aquí esto del celo? Cuando él dice, porque os celo con celo de Dios. Porque él entendía que había quienes celaban a los corintios con otro celo. ¿Estamos aquí o no? Amén. ¿Sabe usted que podemos hablar de dos tipos de celo? Ayúdanos, Padre. Uno que deberíamos tener Sí, Señor. y uno que no deberíamos tener. Padre Santo. Uno que hace bien y uno que hace daño. Hay un celo que es el celo de Dios. Por eso Pablo dice, porque os celo con celo de Dios. Amén. Permítame detenerme. Necesitamos ese celo. Gloria a Jesús. Alaba a Dios, ¿o no? Necesitamos ser celosos de Dios y de lo de Dios. A lo mejor usted no entiende cuando yo hablo de ser celoso. Celoso en la palabra, celoso en la santidad, celoso, aleluya, para con Dios y en lo de Dios. Ayúdanos, Padre amado. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo un azote de cuerda? Amén. Allá en el templo en Jerusalén. Amén. ¿Se acuerda? Amén. Cuando por única vez lo vemos reaccionar de esa manera. Amén. A mí me impresiona porque ni ante los ataques, ni el hostigamiento de los fariseos, ni ante las preguntas capciosas, ni ante tanta maldad que se tejió alrededor del Señor, nunca reaccionó. Pero cuando va al templo y ve, aleluya, que habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado, ¿se acuerda de eso? Cuando ve, hermano, que habían ahí oportunistas, cuando ve que habían cambistas, cuando ve que todo era un negocio. Dice la Biblia que hizo un azote de cuerdas, que volcó las mesas. Amén, Señor. Perdóneme que lo diga, pero le dio la cuestión al Señor ahí. Ayúdanos, Padre Santo. Y la conclusión era, los discípulos recordaron la escritura que dice, el celo de tu casa me consume. Amén. Fue por un celo divino que él actuó. Amén. Amén. Porque él sabía que todo eso estaba perjudicando la fe del pueblo judío. Señor. Él sabía que eso no, aleluya, no aportaba a la espiritualidad, que era un negocio, un mercantilismo. Y ahí actúa con celo verdadero. Amén. ¿Estamos aquí? Ya. Que si en nuestras congregaciones, hermano, hubiera celo, hay muchas cosas que no se permitirían. Amén. De aquí yo me alegro de predicarle a gente que lleva muchos años en el Evangelio. Yo sé que nuestros antepasados cristianos tenían muchas falencias, sí, lo sé. Pero hay algo que tenían, eran celosos. Amén. ¡Aló! Amén. Sé que no tenían preparación teológica, yo lo sé. Sé que no tenían ni siquiera preparación académica. Amén. Algunos habían llegado, ¿cómo se decía antes? Preparatoria, humanidades, ni siquiera eso. Algunos apenas juntaban las letras, pero tenían algo que hoy día nos falta, tenían celo de Dios. ¿Cuánto dan alabanza? Jesús. Y con todas las falencias que tenían una iglesia sana, ¿sí o no? Una juventud sana, familia sana, porque el celo de Dios subsana la vida de la iglesia. Por eso Pablo pone en cuestión este tema y dice, porque os celo, pero con un celo verdadero. ¿Estamos aquí o no? Celo divino, celo de Dios. Yo no tengo intereses personales hacia ustedes. Eso está diciendo Pablo. Sí, Señor. Yo no tengo intereses ni celos carnales. Porque los otros tipos que, aleluya, de alguna manera hostigaban y opacaban el ministerio de Pablo, sí tenían un celo carnal. ¿Sabe lo que querían ellos? Estoy explicándole, nadie se preocupe, nadie se asuste por lo que voy a decir. Ellos querían derrocar al pastor. Bendito Se acabó el avivamiento, menos mal que aquí no hay pastor, en Purina nada lo que él vive. Gloria. Pero el contexto tengo que explicarle por qué Pablo usa este tono de palabras. Ellos querían derrocar a Pablo. Es como esa gente que le gusta apagar a otros para brillar ellos. Libra, Padre, guarda, Señor. Se acabó el avivamiento, parece. ¿Ah? Libra, Padre amado. Sí, porque hay gente que hace en la iglesia, Amén. que le gusta apagar a otros para brillar ellos. Les digo algo, cuando Dios pone una gracia en una persona, usted no necesita apagar a otros. Amén. Porque Dios lo honrará. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque Dios lo hará brillar. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque si Dios quiere levantarlo, Dios lo levantará. ¿Cuánto dan alabanza? Y si Dios lo quiere honrar, Dios lo honrará. Le da una alabanza al Rey de Reyes. Pero ese era el contexto de esta declaración de Pablo. Yo tengo un celo verdadero hacia ustedes. Señor. Un celo divino. Los otros tenían celo carnal. Incluso la palabra celo originalmente, celo divino, se escribe con Z.
Y la palabra celo, del celo carnal que se menciona en la carta a los Gálatas, ese celo que hace daño, porque el celo carnal siempre hace daño. Yo sé que aquí nadie ha sentido nunca celos de nadie. Yo sé que esa cuestión tendríamos que hacer un estudio de lo que es el celo. Usted sabe lo que es el celo, pues. Que se da comúnmente en las parejas, pero que también se da entre hermanos, se da entre familiares. Ya. Me han contado a mí que a veces los familiares se ponen celosos de otros familiares. Hay las tremendas peleas por un pedazo de tierra, hermano. Cuando alaban a Dios dicen amén. Celo, ¿sí o no? Celo. Ese celo carnal no debe estar en nosotros. Nosotros debemos gozarnos en la bendición de otros. Debemos aprender a hacerlo. Si Dios levanta a alguien, bendice a alguien, le da un buen trabajo a alguien, le da un autito a alguien, le da una buena casa, aleluya, diga gloria a Dios, pues. Gloria a Dios, sí, Señor. No sea como la señora envidiosa de mi barrio que decía, debe estar vendiendo droga. Siempre ven a alguien prosperar y creen que está haciendo algo malo. ¿Cuánto alaban a Dios? Esos son celos carnales. Celos de iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? Que nuestra iglesia es la mejor. No. Nuestra iglesia no debe ser la mejor. Debe ser una iglesia que ande en el propósito de Dios. ¿Cuántos dan alabanza? Porque aquí no estamos para competir con otras denominaciones. Aquí no estamos para ser mejores que nadie. Aquí estamos para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Le da una alabanza al Rey, hermano. Jesús. Por eso Pablo habla de esto, del celo de Dios, exponiendo también el celo carnal que había de ciertos individuos que tenían ínfulas de líderes, que querían liderar a la iglesia de Corintio y que hablaban mal del apóstol Pablo. Y Pablo tenía un derecho, que él había formado esta iglesia, que él había trabajado. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque si hay algo que veo en la vida de Pablo y que me ministra, me bendice, es que él trabajaba. Era un hombre trabajador en la obra. Era un hombre esforzado en la obra. Da alabanza. Y Pablo expresa, hermano querido, que él había establecido esta iglesia en el celo de Dios, ¿cierto? Y tenía un objetivo: presentársela a Cristo como una virgen pura. Amén. Y al mismo tiempo, y es donde nos metemos hoy día, tenía un temor. Porque él dice, pero temo. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando uno ve, hermano, que la iglesia es bendecida, que la iglesia es prosperada, que las almas van llegando, aleluya, que la iglesia comienza a crecer, porque sin duda, cuando trabajamos en la obra y en la voluntad de Dios, el crecimiento va a tener que llegar. ¿Sí o no? Yo sé que no todos vamos a crecer en la misma medida, que no es una doctrina, ciertamente, pero el trabajo da resultados. No importa que no diga amén. Pero el trabajo en la obra siempre da resultados, siempre. Entonces, cuando la iglesia va creciendo, me imagino que en el corazón de Pablo, cuando ve la expansión, el crecimiento, el temor de Pablo era los males que vienen sobre la iglesia. Y usted sabe que hay alguien que quiere que la iglesia no crezca. Que aquí lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre del Señor. ¿Cierto? El único que no quiere que la iglesia crezca se llama el chufinga, como decía mi pastor. El enemigo. Y Pablo lo menciona aquí, dice, pero tengo un temor. Yo veo una bendición, yo veo que están creciendo, yo veo que están siendo bendecidos, por expresarlo de alguna forma. Yo veo que hay algo lindo de Dios ahí, pero temo. Porque un hombre de Dios tiene que estar también alerta. ¿Estamos aquí o no? Por eso de repente, hermano, el pastor tiene esto que yo le llamo el don de cachativa. Aleluya. El discernimiento, que es más bíblico. ¿Cierto? Para cuando las cosas puedan andar mal, de repente hasta una actitud, hermano, nos da a entender que algo anda mal en él. ¿Estamos aquí o no? A veces en la actitud, en el saludo incluso, nos da a entender que algo puede andar mal en él. Y Pablo expresaba que tenía un temor. Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Usted sabe, hermano, que esa serpiente, aleluya, mencionada en el Apocalipsis como la serpiente antigua, representa al diablo. Yo sé lo que está esperando usted, que el Señor lo reprenda. Ahí los pentecostales, menos mal. Aleluya. El trabajo del diablo es entorpecer los planes de Dios. El trabajo del diablo es, aleluya, introducirse en los planes de Dios. Más que introducirse, entrometerse. Entorpecer la bendición. ¿Y sabe cuándo lo logra? Cuando aparta al hombre de la voluntad de Dios. El diablo nada lograría si no hubiera logrado apartar a Adán de la voluntad de Dios. El diablo no tendría ningún lugar, escúchame bien esto, el diablo no tendría ningún derecho sobre la humanidad, el diablo no tendría ningún poder. ¿Cuánto alaban a Dios?
Permítame hacer un paréntesis respecto a eso. Yo no es que venga, hermano, a destacar cualidades o virtudes del enemigo, que el Señor reprenda al diablo. Pero tenemos que reconocer y tenemos que entender que el diablo tiene cierto poder. Y usted dice, no, porque yo he escuchado, hermano, y no, pastor, si el diablo yo lo tengo aquí, mire, aquí, me lo veo, no, ahí lo tengo. Y una hermana que era niña decía, aquí lo tengo tranquilito ahí. Al tiempo andaba descarriada y el diablo decía, mira cómo la tengo yo, alaba lo que él vive. Yo sé que los cristianos, hermanos, no le vemos ninguna cualidad, ninguna virtud, nada admirable a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero debemos reconocer que él tiene cierto poder. ¿Sí o no? ¿Es más poderoso que el hombre? Claro. Pero no es más poderoso que Cristo. Por eso Juan escribe, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero la verdad completa también dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Dice amén? Amén. La Biblia en 2 Corintios 4:4 lo menciona como el Dios de este siglo. ¿Sí o no? Y en una ocasión cuando Jesús se enfrenta, aleluya, con él ahí en la tentación en el capítulo 4 de Mateo, Jesús le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. El diablo no tendría ninguna autoridad sobre la humanidad si no logra apartar a la humanidad de la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? El diablo no sería el príncipe de este siglo. El diablo no sería el Dios de este siglo ni el príncipe de este mundo. El diablo no tendría potestad alguna sobre la gente si no hubiera logrado apartar a Adán de la voluntad de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso permítame decirle algo. Si hay algo que al diablo le molesta, si hay algo que al diablo le irrita, si hay algo que a las tinieblas le dan urticaria, es cuando un hombre, una mujer quiere mantenerse en la voluntad de Dios. ¿Cuánto dan alabanza? Porque sabe que ahí no tiene lugar, porque sabe que ahí no tiene potestad. ¿Cuánto alaban a Dios? Dicen amén, gloria a Dios. Sí. Y aquí se expone esta situación. Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia, otro paréntesis, el diablo es astuto. No es sabio, es astuto. ¿Estamos aquí? Hay una gran diferencia entre la sabiduría del Dios Todopoderoso y la astucia del enemigo. Dios actúa con sabiduría, el diablo actúa con astucia. El problema es que a veces no nos damos cuenta de cuán astuto es. El diablo es astuto, hermano. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser, hermano, somos enviados como ovejas en medio del lobo. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser inteligentes. ¿Cuánto alaban a Dios? La Biblia dice que nosotros no deberíamos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nosotros deberíamos discernir, aleluya, los planes del enemigo. Pero a veces no nos damos cuenta nosotros. ¿Sí o no? Y peleamos con la esposa. Eso tampoco pasa aquí, pues nadie discute con la esposa. Y peleamos con los hijos y nos enojamos con el hermano y no nos damos cuenta que estamos cayendo en el juego del enemigo y no discernimos que el que está sacando ventaja, ganancia, aleluya, de nuestras actitudes se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Pablo tenía esta preocupación de que como con su astucia la serpiente engañó a Eva, la iglesia fuera también engañada. Escúcheme, el diablo querrá engañarnos. Cada un segundo, el diablo está tramando un engaño contra nosotros. Cada un segundo, el diablo está tramando un plan siniestro contra nosotros. Cada un segundo, escúcheme bien, el diablo querrá apartarnos de la voluntad de Dios. Vuelvo a decirle lo que le da urticaria, lo que le molesta. Yo sé que acá en el sur hay gente que es terrible, supersticiosa. Lo malo es que a veces están metidos en la iglesia. Menos mal que hoy día no vinieron, ¿ah? Le cuento un cagüino, no es un cagüino, es un casco iconio, como testimonio. Así. Una vez estábamos inaugurando una iglesia en el campo, hermano, todo bonito, todo bien. Pues el devocional estaba terrible largo. Yo tenía que predicar, estaba terrible aburrido. Y de repente quedé en una pieza cuando oran por la iglesia y sacan de abajo, de atrás del púlpito, un jarro y una mata con rúa. De verdad, hermano. Y empiezan a tirarle agua con rúa a todos lados. Y el que la estaba tirando me miraba y me ponía la ceja como que la estaba haciendo bonita. Yo dije, estos tipos están contaminados. Porque usted sabe que es una superstición. ¿Cuánto alaban a Dios? Y hay gente que en el campo enseña y dice, cuando se aparezca el diablo, ese era garabato. Y nos falta el pentecostal que anda haciendo caso a esas tonteras. Y nos falta el pentecostal que tiene la rúa detrás, que tiene la mate rúa de entrar a la casa para que no entre el diablo. Mentira, ¿cuánto alaban a Dios? Lo que te molesta es cuando alguien hace la voluntad de Dios.
Lo que le molesta al diablo es cuando alguien quiere guardar la palabra. Lo que le molesta al diablo es cuando alguien quiere buscar la santidad, cuando quiere consagrarse, cuando quiere vivir para Dios. ¿Cuántos dan alabanza? Bendito sea su nombre, Jehová. Por eso cada un segundo el diablo está ingeniándoselas, tramando. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Como escuchábamos un antiguo mensaje de Irión ayer con los hermanos en el templo, que de repente los demonios se reúnen en reuniones ministeriales en el infierno y se preguntan qué han hecho. El diablo tiene planes destructivos. Amén. ¿Cuántos dan alabanza? Pero no podrá hacer nada contra usted ni contra mí si primero no nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? El diablo puede tener planes destructivos contra mí, pero si yo no me aparto de la voluntad de Dios, estoy bajo su gracia, su amor, su cobertura. ¿Cuántos dan alabanza? Aquí Pablo menciona lo que pasó en el principio y con eso nos vamos a ir. Parece que quedaron asustados algunos. ¿Qué voy a hacer? Y se miran y dicen, ¿qué vamos a hacer con la rúa, viejo? Véndela, va a terrible de onda la rúa. Y la cruz de parque, pastor, quémala, po. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la pata de conejo, cómetela. Y el diente de ajo, échaselo a la comida, po. Algunos se echan el ajo cuando llegan a la iglesia, por si acaso, dicen. Gloria, no te la vaya a caer en la ofrenda, po. Entonces Pablo trata aquí el trabajo de las tinieblas relacionado con lo que pasó en un principio. ¿Sabe que aquí se muestra, hermano, una radiografía de lo que fue el trabajo satánico en el principio? Bendito Rey. Por eso Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y mire lo que menciona, vuestros sentidos sean extraviados. Y me gusta lo que dice más abajo, de la sincera fidelidad a Cristo. Eso al diablo le molesta. Un creyente sincero, fiel, que quiere guardar la palabra. ¿Qué quiere hacer? Sacarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Y están involucrados los sentidos que Dios nos dio. ¿Cuánto alaban a Dios? Y le voy a nombrar cómo trabajó el diablo sobre eso. Usted sabe que cuando hablamos de sentido, hablamos de estos 5 sentidos que nos permiten conexión con el mundo que Dios creó. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cierto? La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, los 5 sentidos que tienen una relación de conexión. ¿Estamos aquí o no? ¿Sabe por qué nosotros tenemos que cuando alguien está imposibilitado de alguno de esos sentidos, porque nació por algún accidente, por cualquier situación, queda como desconectado de lo que Dios creó? ¿Sí o no? Pero en el sentido espiritual o en el área espiritual, también los sentidos tienen mucho de conexión. Aleluya. Y sabe que el diablo trabajó en los sentidos de Eva. Porque cuando usted va a lo que pasó en el huerto, aleluya, al principio, en el Génesis, estuvieron involucrados los sentidos de la mujer. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Y el primer sentido que logró desviar Satanás, el diablo, es el sentido auditivo. ¿Estamos aquí o no? Aleluya. ¿Saben qué comenzó ahí? Yo sé que hay algunos que no creen que esto sea literal, pero si la Biblia así lo enseña, yo creo que fue literal. ¿Amén? Amén. En el Génesis 3, cuando el diablo comienza un diálogo con Eva. Amén. ¿Qué estuvo involucrado de Eva en primer lugar? Una vez me oí por un pastor y le dijo, no andís parando orejas, le dijo. Que andaba un problema por ahí circulando y a veces, hermano, tenga cuidado usted con lo que escucha. Amén. Hay gente que se pone a escuchar puras cuestiones y ¿sabe qué pasa con ellos? Se contaminan después. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Señor. Tenga cuidado con lo que escucha. ¿Cuántos dicen amén? Señor. Eva tenía que haber dicho, como diría un pentecostal, no tengo nada que escucharte a ti, que el Señor te reprenda. ¿Cuánto alaban a Dios? Miren lo que dice el Génesis, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, habló, sentido auditivo, se contaminó lo que, aleluya, lo que escuchaba Eva. De seguro Adán le había dicho antes, no sé en qué momento, no lo relata la Biblia, pero de seguro se lo había dicho Eva, de ese árbol lo tienes que comer. ¿Cuánto le han dado recomendación a su esposa? No me ocupéis la tarjeta. No excedáis en el cubo, por favor. ¿Cuánto alaban a Dios? De seguro Adán le había dicho, Eva, de ese árbol no tenemos que comer. Y Satanás lo sabía. Y va y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Mire que el diablo es astuto, hermano. Amén. Mire que es astuto el diablo, que el Señor lo reprende.
Porque Dios nunca le dijo que no comieran de todo árbol. Le dijo de todos los árboles que hay en el huerto come, disfruta. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Lo que le dijo es que de ese árbol que está ahí en el medio no comiera. Eso le dijo. Eso se llama tergiversar. Se llama torcer, se llama doblar algo para sacar un beneficio. El diablo quería desviar la atención de Eva. Y la atención de muchos creyentes es desviada por lo que escuchan. ¿Hay alguien que alabe a Dios? Por eso en un principio yo le hablaba del celo. Cuidado con andar escuchando cualquier tontera, cualquier predicador, cualquier basura. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque si usted no tiene la madurez para escuchar algo, tenga cuidado. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? Años atrás no había tanto problema con esto de escuchar. Porque no había tantos canales como la internet. Hoy día la gente tiene que ser muy sabia. Incluso yo a los hermanos nuevos que están recién aprendiendo, como yo también en algún momento lo estuve, no les recomiendo ninguna Biblia de estudio. Les recomiendo leer la Biblia así tal como está escrita nomás. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque los comentarios que no son de inspiración divina, que son de mucha bendición, lo que es inspirado divinamente es el texto sagrado, ¿me entiendes, cierto? Los comentarios, aleluya, son comentarios a los que se ha llegado como conclusión del texto. Y a veces hay comentarios que se apartan de la sana doctrina. Ahora cuando uno ya tiene madurez, cuando uno ya tiene, aleluya, cierto conocimiento, no le va a afectar mucho, ¿me está escuchando? Yo puedo leer Biblias que hablen cosas distintas, pero no me van a afectar porque gracias a Dios ya tenemos una base. Pero si usted es nuevo, cuídese de lo que escucha y cuídese de lo que lee. Me acuerdo que una vez mi pastor, el primer pastor que yo tuve, reprendió a un hermano que era re bueno para los libros. Oiga, y leyó este libro, y un día lo dejó en vergüenza y dijo, ¿y leído toda la Biblia? Le dijo. Se acabó el avivamiento ahí, porque parece que ese tanto libro que había leído, no había leído nunca la Biblia entera. ¿Cuánto da la alabanza? Entonces, hermano, aquí la serpiente hace un trabajo de joyería, como le llaman algunos. Comienza a distraer el sentido auditivo de la mujer. Tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado con a quien le presta oído. Incluso dentro de la iglesia, no es que yo venga aquí a poner mal a nadie en particular. Hablo de realidades que existen. Sobre todo en las iglesias grandes, ¿cierto? Donde hay mucha gente, de repente hay gente con la cual no debería porque escrito está. En ningún momento le dio lugar. En ningún momento le prestó oído. ¿Dice amén o no dice amén? En ningún momento se dice y reflexionó y dijo, tenés razón, diablo, alábalo. Las 3 veces, apártate de mí. Y le puso la palabra, porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito está. ¿Cuántos dan alabanza? El primer sentido que se desvía, hermano querido, fue el sentido auditivo. Cuando alguien escucha cosas, piensa distinto. Y a veces vuelvo a decirle, en una actitud uno se da cuenta que alguien anda distinto, raro, extraño. ¿Sí o no? A veces cambian las actitudes con lo que escuchamos. ¿Sí o no? Cambia nuestro proceder, cambia nuestra forma de ver a las personas. ¿Dice amén o no dice amén? Por eso no se deje contaminar, diga amén, diga gloria a Dios. No deje que nada lo contamine. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A veces las relaciones familiares. Sí, a veces se entorpecen las relaciones familiares por cagüines que escuchamos. Un creyente debe aprender a escuchar. Debe saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene escuchar. Aún en lo práctico, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno tiene que saber escuchar. La Biblia dice que hay que, aleluya, tener un oído presto para lo bueno, no para lo malo. ¿Estamos aquí o no? Ya. Por eso también yo vuelvo a decirle, no recomiendo a cualquier predicador. A veces los hermanos me dicen, ¿qué predicador escucha? Me da miedo, porque yo escucho gente que a lo mejor a usted le puede hacer mal escucharla. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Me entiende? ¿Y qué lee usted? A lo mejor lo que yo leo, aleluya, si yo se lo recomiendo a usted le puede hacer mal. No sé si me entiende. Porque yo he aprendido a sacar lo malo y a quedarme con lo bueno. Pero he visto a muchos hermanos que una pizquita de contaminación le hace mal. ¿Me escuchó, no? ¿Y sabe por qué? Porque yo hice caso a los primeros consejos que me dieron cuando recién me convertí. Me dijeron, ¿sabe, hermano? No ande leyendo cuestiones, lea toda la Biblia mejor. Lea pura Biblia, no apréndase bien la Biblia. Y me dijeron que cuando la Biblia se meta de tal manera en su corazón, nadie lo va a poder engañar. Dice amén a eso, dice gloria a Dios, dice aleluya. A mí me sorprendió aprender algo. ¿Sabe usted cómo preparan a los peritos expertos en detección de dólares falsos?
Yo pensaba que le enseñaban a conocer los dólares falsos. Que los llevaban a una sala y le decían, mira, este dólar es falso, lo echaron en una ofrenda en una iglesia. Que le mostraban los detalles. ¿Sabe cómo los preparan? No es así. Primero los familiarizan con lo verdadero. Les enseñan a conocer bien los dólares verdaderos. Les enseñan a contar, incluso al palpar. El papel moneda de un dólar tiene una textura distinta. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo tenía un tío, hermano, que no sabía leer ni escribir, pero en las matemáticas el viejo era feriano. En las matemáticas nadie lo hacía eso. Y tenía el cigarro y decía, no, me estáis mintiendo, faltan 200. Ya los peritos en detección de billetes, primero los familiarizan tanto con lo verdadero, que cuando ellos tienen un dólar falso se activa algo en ellos, innato, algo que nace de ellos, porque primero conocieron lo verdadero. Por eso yo le invito a conocer primero lo verdadero. Métase con la palabra, lea la Biblia, ayune al Señor, ore al Señor, conozca la Biblia, y cuando se le meta de tal manera al corazón, nadie lo va a poder engañar, porque lámpara es a mis pies tu palabra y en lumbrera para mi camino. ¿Cuánto alaban a Dios? Jesús. Pero Eva, no que no tengo nada en contra de las mujeres, pero por curiosa le pasó. A veces hay hermanos que dicen, oye, escuché el medio predicador, el calvinista, pero no importa. Ten cuidado que te puede afectar. ¿Cuánto alaban a Dios? Me falta el que dice, lee un libro re bueno, el libro La Perla de Gran Precio, que es de los mormones. Tengo unas revistas de ciencia, pastor, el Atalaya te la recomiendo. Esa la venden los testigos de Jehová, hermano. Ay, en serio, y la compraste más encima, lávalo. Porque no te la van a regalar. Dese cuenta que después que el oído estuvo desviado, y aquí vamos a lo segundo, después que se desvía la atención a través de lo que oímos, inmediatamente la vista de la mujer se desvió. Amén. Gloria al Señor. Después de todo el diálogo que hay, donde tergiversó la verdad de Dios, porque eso es del diablo, tergiversa la verdad de Dios. ¿Sabe qué es más peligroso? Escuchar a un apóstata. Porque puede traer un 90% de verdad, pero con un 10% de mentira ya es peligroso. ¿Estamos aquí o no? Inmediatamente tuvo un efecto lo que comenzó a escuchar ella. Tenga cuidado con lo que escucha. Porque el 6 dice, y vio la mujer, el segundo sentido. Después que escuchó algo negativo, comenzó a ver de otra manera. Y le ha pasado a muchos hermanos. Hermanos que antes eran celosos, que guardaban la santidad, que amaban a Dios, de repente comienzan a escuchar cosas y comienzan a mirar distinto. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Y sabe qué le dicen? No, es que ahora soy maduro, dicen. ¿No estaréis más duro, hermano? A lo mejor no es madurez, es más durez. Creo que usted entiende la diferencia. No, hermano, es que antes cuando yo era nuevo, es que era nuevo, po. ¿Y ahora qué pasó? Es que los principios de Dios no cambian. ¿Dice amén o no? Hermano querido, lo que para Dios era malo antes va a ser malo siempre. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo de Dios no es relativo, es absoluto. ¿Cuántos lo alaban? Y dio la mujer, como escuchó tontera, ahora miró distinto. Iba a decir una tontera, pero ustedes se iban a enojar. Y llegó a la casa con una falda más corta. El que escuchó a una predicadora que hablaba de eso. Se acabó el avivamiento, hermana. Alaba lo que él vive. Igual que el hermano cuando llega con una tele más grande para ver los partidos. Algo tiene que haber escuchado por ahí. Oiga, si usted se ríe, pero yo he escuchado predicadores que livianizan todo. Yo no digo que seamos extremos, yo no digo que, aleluya, de repente no tengamos un tiempo para la alegría, para el compartir, pero cuidado. Cuidado con lo que estamos escuchando. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Sabe por qué tiene que tener cuidado? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que un poco de levadura y que un abismo llama a otro abismo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por algo la Biblia dice, ni dé lugar al diablo. Vio la mujer, una vez que usted comienza a escuchar distinto, ya mira distinto, ¿sí o no? Hay hermanos que cuando llegan a la iglesia todo lo ven lindo, aleluya, y le hablan de la santidad, y le hablan del temor de Dios, y se quebrantan, y comienzan a escuchar otras cosas, y después ya miran distinto su iglesia. Parece que se fueron todos. Ya miran distinto al pastor, ya miran distinto al predicador, ¿sí o no? Qué terrible. Y vio la mujer.
Yo me pregunto y me lo he preguntado siempre, ¿cuántas veces pasó por el lado del árbol? ¿Cuántas veces? No hay una cronología. Desde que Dios creó a Adán y a Eva y desde que estuvieron en el huerto, no hay un detalle cronológico. ¿Cuántas veces? En la mañana, en la tarde, cuando iba a comprar pan, cuando iba, aleluya, a la hora del almuerzo. ¿Cuántas veces pasó por el lado del árbol? No sé cuántas. Pero cuando escuchó algo, ya comenzó a mirar de otra manera. ¿Estamos aquí o no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. Comenzó a codiciarlo, el gusto. Despertó el gusto en ella. Si ella comprometió el oído, la vista, ya el gusto estaba despierto. ¿Cuánto alaban a Dios? Te digo algo, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Amén. Nadie puede decir, no, pastor, si estaba aquí, no me di ni cuenta cómo estaba metido dentro de la botillería. Nadie puede decir eso. No, si fue un demonio, pastor, que me puso el vaso en la mano y fue una fuerza extraña. Nadie puede decir eso. Tiene que haber un proceso cuando alaban a Dios. Nadie puede caer en adulterio de la noche a la mañana. Nadie puede caer en fornicación de la noche a la mañana. Cuando alguien vive para Dios, vive apartado del pecado, ¿sí o no? Y para llegar al pecado hay una distancia, hay un proceso, hay un recorrido. Se desvía tu oído, se desvían tus ojos, se desvía tu gusto. Cuando alaban a Dios dicen amén, ¡dan gloria! Aquí el único sentido que no está mencionado es el olfato. Pero creo que cuando el diablo te trabaja, aleluya, hasta el olor al pecado es agradable. Una vez tuve una experiencia, me pasó por cachetón, me pasó por soberbio, era nuevo. Tendré que haber tenido unos 3 meses en el Evangelio, junio, julio, agosto, septiembre. Me creía Rambo espiritualmente. En esos años que uno se creía Rambo espiritualmente. Y llegó mi primer 18 en Cristo. Y donde yo vivo, yo sé que usted no viene de estos barrios, es terrible el 18, comienza como el primero. Y termina en diciembre. Y después del año nuevo ya lo estamos preparando para la Semana Santa. Bohemio, mi barrio era terrible bohemio. Algunos dicen amén, gloria a Dios. Casi dicen salud algunos. Hermano, en mi barrio se mueve y se mueve el diablo de una manera terrible. Y droga, toda esa cuestión. Y yo estaba pasando mi primer 18. Así andaba con el pecho de paloma, porque yo había sido terrible desordenado. Pero el problema es que habíamos entrado en una etapa de trabajo y habíamos dejado la oración, el ayuno, la lectura. Y me puse a vender con un hermano zapatos y trabajábamos en una feria, guardábamos, nos íbamos a otra feria, estábamos ganando dinero, gloria a Dios por eso. Pero habíamos descuidado la vida espiritual. Y después repartimos los dineros y yo me voy con dinero a mi casa y tengo que pasar por el persa obligadamente para irme a mi casa. Y yo, soberbio, ahí aprendí algo. Soberbio, quise demostrarle al mundo, yo, con mi fuerza, que estaba bien. Y no es con mi fuerza, es con la fuerza de Él. Para que la gloria no se la den a usted, para que la gloria se la den a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Soberbio, sin haber ayunado, sin haber orado, sin leer la Biblia. Más seco, hermano, que un escupo de momia. Seco. Me voy a quebrar por el persa, por esos barrios, por ese pasaje donde caminé años. Y yo quería demostrarle a todos que yo estaba bien y que tenía plata. Y voy entrando al persa pecho paloma y como a la mitad empiezo así a desinflarme. Sentí, hermano, el deseo de fumar droga de una manera espantosa. Te digo algo, sentí el olor en mis narices, aleluya. Sentí el gusto en mis labios, alabado sea Dios. Sentí la tentación terrible y de repente a mi mente un dardo. Ándate por aquí, entra donde el chini, una picada que había, lávalo. ¿Y sabe qué me dijo el diablo? Nadie va a saber. Era un segundo el que tenía. Salí luchando y clamando y dije, Señor, perdóname. Gracias a Dios reconocí que era mi soberbia. ¿Me entiende cuando digo mi soberbia? ¿Me entiende que era por quebrado, por cachiporra? Gloria al Señor. Entré sobrado y salí humillado. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero salí clamando misericordia. Porque el diablo lo único que quiere es apartarnos de la voluntad de Dios. Vamos a dar un aplauso al Rey del Cielo, a Cristo, al Señor. Luego que los ojos de esta mujer se desviaron y comenzó a mirar el árbol de otra manera, dice la Biblia que encontró que el árbol era codiciable. Ya como escuchó distinto, miró distinto, ya comenzó a codiciar. ¿Estamos aquí o no? Para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto, palpó lo que antes no tocaba. ¿A cuántos cristianos le ha pasado que hay cosas que ya no tocan y de repente las empiezan a acariciar de nuevo?
Acabó el gozo, ¿ah? Una vez un pastor, hermano, fue a visitar a un hermano. Y esto le pasó porque el hermano todavía tenía el rey del fútbol. Es distinto chutear una pelota a tener al fútbol metido en el corazón. Dios Jesús. Y el hermano estaba enfermo. Y allá en mi barrio también éramos muy buenos. Aparte de todo, éramos buenos para la pelota. Futbolero, hermano, los clubes, era la sensación. No pertenecer a un club era como no existir en mi barrio. Yo era del Luis López Bravo. Estaba el Huracán, el Juventud, todos malos, pero buenos para chupar los viejos. Y hermanos van a visitar a un hermano a la casa cuando estaba enfermo. Y el pastor de partida cuando entra me da una mirada. Y estaban los chuteadores colgados, mostraditos. Y de repente el pastor le dijo, hermanito, antes de irme tengo una pregunta. ¿Y para qué tienen los chuteadores ahí? El hermano le dijo, por si acaso. El pastor le dijo, ¿por si acaso qué? Por si acaso te descargué, por eso estás enfermo o impío, le dijo. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay cosas que a veces las hemos dejado, pero de repente de a poquito la empezamos a acariciar. Se le cruzó una canción romántica, ¡ay, mi alma te alaba! Del apóstol Arjona. Hice un negocio el otro día que había una hermana ahí, y estaba Arjona, no le quise decir nada, hermano. Porque me gustaba Arjona también antes. Hay cosas que las hemos dejado. Cuando usted escucha distinto, mira distinto, palpa distinto, huele distinto, hay cosas que las comienza a acercar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que el diablo quiere. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso tenemos que tener celo, por eso tenemos que apartarnos, por eso tenemos que volvernos. ¿Cuánto alaban a Dios? Y si Dios le está hablando en esta hora, es porque Dios le ama. ¿Cuántos dicen amén? Miró distinto. Bendito Jesús. Oyó distinto, miró distinto, codició lo que no era codiciable y extendió su mano para tomar de ese fruto. Pero todo comienza sutilmente. La sutileza del diablo. Si no es tan malo, hombre, ¿cuánto alaban a Dios? Hoy así que estáis en una iglesia donde como que todo es malo. Si no es tan malo. Ahora viene ya septiembre, prepárese, cómprase el traje guaso. Señor. Y la mayoría de los hermanos en Chile, en el sur, son buenos para la chicha, para el trago. Acabó el gozo, ¿ah? ¿Qué voy a hacer con el 120? Por lo menos pentecostal, po. Menos mal que no es Santa Rita, si no estaría pecando de ecuménico. La mayoría de los hermanos toman. Y yo creo que un creyente no tiene nada que ver con el trago. De verdad que teológicamente yo le puedo explicar que el creyente no tiene nada que ver con el trago. Pero moralmente mayor todavía. Porque el trago ha destruido familias en Chile. Hay hermanos que dejaron el trago y de repente comienzan a acariciarlo. Y alguien les dice, no hermano, si no es tan malo. ¿Y cómo Timoteo? Pues Timoteo. Padre, guarda, Señor. Ten cuidado con lo que estáis escuchando. No, es que no es tan malo. Hermano querido, hay que tener celo de Dios. ¿Sabe que en otras palabras lo que el diablo le dijo a Eva? Si no es tan malo. Eso le dijo. Eso le dijo, Eva, si no es tan malo. Y esa simple frase desvió el oído de Eva. ¿Y sabe qué dijo? Tenías razón, no es tan malo. Antes la iglesia marcaba una diferencia. Y tenemos que volvernos a esa diferencia. Porque hoy día estamos caminando de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que volvernos al celo de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque se está desviando la atención de la gente. Aleluya. Por eso estas doctrinas extrañas, estas doctrinas livianas, estos predicadores faranduleros, ¿cuánto alaban a Dios, hermano? Estos predicadores que no enseñan la palabra, la sana doctrina, están proliferando, porque en el fondo es lo que la gente quiere oír también. Pablo dice que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice esto, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué la apostasía, la mentira, la falsedad tiene tanto efecto? Porque en el fondo también es lo que la gente quiere escuchar. Hay gente que cree que la palabra es como una carga que no pueden llevar. La Biblia podemos soportarla. Dice amén o no. Pero hay gente que quiere escuchar cosas acomodadas a su gusto. Tenga Dios misericordia de nosotros. ¿En cuánto de esto Dios le puede haber hablado? Eso solamente lo sabe usted.
Cuidado con lo que está escuchando. Cuidado, amada hermana, con esa compañera de trabajo. Cuidado, amado hermano. Que hay gente que ha visto destruido su matrimonio por un mal consejo. Amén. Por una influencia externa. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay familias que por escuchar a un impío o una impía se han destruido. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay creyentes que están perdidos porque comenzaron a escuchar cosas que no deberían escuchar. Tenga cuidado. No sé si Dios le habló en esta hora. No sé si Dios le habló en esta hora. Pero creo que su palabra siempre habla. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, amado hermano. Gloria al Señor. Al final de todo este proceso, el premio que sacó el diablo fue apartar a Eva de la fidelidad a Dios. Bendito Rey. Te digo algo, mientras Adán y Eva no tocaron del árbol, permanecieron fieles. Amén. Pero cuando tocaron del árbol, se rompió esa fidelidad. No sé si entendió este mensaje, espero que sí. Espero que Dios nos haya hablado. Si alguien quiere venir al altar, siempre está abierto. Si alguien siente una advertencia de Dios, venga corriendo. Si usted siente que ha estado siendo tentado, no quiero juzgarle, ni nadie le va a poder juzgar. Nadie juzgue ni mire quien venga al altar. Si usted ha estado siendo tentado, prejuiciado, perjudicado por cosas que está escuchando, cuidado. Si tu fe ha cambiado, si tu forma de mirar las cosas está cambiando por lo que escuchas, ten cuidado. Bendito Jesús. Que solo hay un plan destructivo contra ti, aleluya. Una vez un hermano me llamó, me quería hacer escuchar una grabación, le dije, no necesito, tengo al Espíritu Santo que me revele las cosas, aleluya. Oh Padre bueno, Padre mío, Padre celestial, bendito sea tu nombre glorioso.